Bueno, primero presentarme para los que no me conocen. Yo trabajo en el departamento legal y me corresponde hablarles sobre el procedimiento administrativo disciplinario en la Caja Costarricense de Seguro Social y los tipos de procedimiento. Ok. Bueno, primero que nada, hay que tener en cuenta que el procedimiento disciplinario es un proceso que es concatenado en un orden cronológico y funcional para verificar la verdad real de los hechos o la falta de investigar. Eso que cronológico significa que el proceso debe ser en un orden, o sea, primero la denuncia, después la solicitud de procedimiento, después el traslado de cargos, todo debe ir cronológicamente en el expediente. No puede ser que vaya una cosa primero y otra después. Y en cuanto al expediente, vamos a empezar con lo primero que es el expediente. Se debe conformar un solo expediente. Ese solo expediente debe estar en un AMPO o carpeta. Debe ser muy importante en un AMPO o carpeta. Debe ser un solo expediente. Si hubo investigación preliminar, el expediente de la investigación preliminar debe formar parte, y ya eso es una cuestión que está por jurisprudencia constitucional y de la Procuraduría General de la República, que existe un manual de procedimiento administrativo que la misma Procuraduría editó, donde se estipula que la investigación preliminar debe formar parte necesariamente del procedimiento disciplinario en sí. Cuando ya ya la licenciada les habló sobre la investigación preliminar, cuando ya se ordena la apertura del procedimiento disciplinario o el debido proceso, necesariamente debe integrarse al proceso el expediente de la investigación preliminar, y el investigado tiene todo el derecho de reproducir todas aquellas pruebas que se hicieron en la investigación preliminar, sean testimoniales, sean documentales, todas. Pasa que muchas veces, y está pasando en este momento, y es un caso que inclusive está en el juzgado laboral, de un proceso que se abrió y hicieron dos expedientes. Hicieron un expediente supuestamente sobre el debido proceso, e hicieron un expediente sobre la investigación preliminar, y eso no puede ser así. Debe ser un solo expediente, las dos cosas integradas en orden cronológico. Y la foliatura es muy importante, o sea, debe ser una foliatura clara, no debe haber dobles numeraciones, debe ser en un orden totalmente. No pueden haber foliaturas repetidas, a no ser que por un error material se cometa el error de hacer una foliatura repetida. Entonces se debe corregir por medio de una resolución que la debe hacer el órgano director. Pero si a la hora de llegada el investigado revisa el expediente y aparecen folios repetidos o foliaturas borrosas o con diferente numeración, eso es una causal de violación al debido proceso, y puede inclusive llevar a la nulidad del proceso, ¿verdad? Continuemos con lo que son las partes del procedimiento disciplinario. El procedimiento disciplinario, lo primero bueno, el órgano director, ¿verdad? Eso está en el 275 de la Ley General de la Administración Pública. El órgano director puede ser colegiado. Colegiado significa que puede estar integrado por 2 o 3 personas, y unipersonal por una sola persona. Es importante en esta cuestión del órgano director saber que si es un órgano colegiado, deben actuar siempre conjuntamente. No puede uno actuar separado del otro. Por ejemplo, si están en la audiencia, ya en la audiencia de oral y privada, y uno de los integrantes del órgano colegiado no está o no puede llegar, la audiencia definitivamente no se puede llevar a cabo, y el abogado o la persona que está ahí defendiendo al investigado debe inmediatamente decir: la audiencia no se puede llevar a cabo porque hace falta una parte del órgano director. Igual, si se va a tomar alguna decisión y alguno de los órganos, de los integrantes del órgano colegiado, está fuera de la sesión porque se fue al baño, porque tuvo que salir a algo, inmediatamente se debe suspender la audiencia. No se puede continuar con la audiencia en la ausencia de uno de sus miembros, ¿verdad? Es importante que únicamente existe la excepción de donde sí es necesario que exista órgano colegiado, es cuando se trata de una investigación o
debido proceso en materia de hostigamiento sexual. Solo sexual, laboral no es necesario que exista colegiado, solo sexual, por la cuestión del género, ¿verdad? Entonces, en esos casos siempre, cuando es una investigación de tipo sexual, de acoso sexual, siempre debe haber un hombre y una mujer conformando el órgano director para la cuestión del género, ¿verdad? Porque si se está investigando a un hombre que de supuesto acoso sexual y es una sola mujer la que está de órgano director, es muy posible que se incline por defender al hombre, ¿verdad? Por defender a la mujer, perdón. Y igual en el caso contrario. También es importante que cuando se trata de denuncias sobre hostigamiento sexual, necesariamente el órgano director debe ser conformado por CIPA. CIPA es el Centro para la Investigación del Procedimiento Disciplinario que está acá en la caja, ¿verdad? No puede ser un órgano, no se puede instaurar un órgano externo, o sea, como decir que si el caso se dio allá en el área de salud vamos a ver, Ciudad Neyli, entonces que hagan un órgano director para investigar el acoso sexual allá. Externamente no, debe ser necesariamente un órgano integrado por CIPA, así lo estipula la normativa de relaciones laborales. Luego continuamos con el órgano decisor. El órgano decisor es el que se encarga bueno, de tomar la palabra lo dice, de tomar la decisión final. En el caso se encarga de ordenar el proceso, ¿verdad? Del acto final y de ejecutar la sanción en caso de que se lleve a cabo la sanción, porque previo a la sanción hay un montón de etapas, ¿verdad? Hay la propuesta, hay varios. El órgano decisor nunca puede ser parte del órgano director, ¿verdad? No pueden ser, deben ser órganos totalmente separados. Estamos con la parte investigada. Bueno, la parte investigada puede ser cualquier funcionario de la caja, cualquier funcionario que se le investigue por cualquier tipo de falta, sea por faltas del procedimiento ordinario, que el procedimiento ordinario es por cualquier falta, o por faltas del procedimiento disciplinario laboral, o por faltas del procedimiento disciplinario en acoso sexual, o por daño patrimonial, o por responsabilidad patrimonial, que son diferentes. Ahora les voy a explicar. En estos casos, la parte investigada, bueno, cuando se trata de un procedimiento ordinario, ya en la audiencia en sí, solo va a estar presente el órgano director, la parte investigada y su abogado si lo lleva a su representante sindical. Si estamos hablando de un procedimiento de hostigamiento sexual o de un procedimiento de hostigamiento laboral, en esos casos la parte denunciada forma parte, ya entonces sí entra a formar parte del proceso y tiene todo el derecho de estar en audiencia, de escuchar a los testigos, de hacer preguntas y de todo lo demás, ¿verdad? Solo en los casos de hostigamiento sexual y hostigamiento laboral, el denunciante pasa a ser parte. De lo contrario, va a haber nada más ahí el investigado junto con el órgano director y su abogado. Y los testigos, que son parte también en un proceso, pero eso es opcional, porque hay procesos donde no hay testigos. Por ejemplo, en el proceso sumario no hay testigos, entonces es muy opcional eso, ¿verdad? Vamos con los tipos de procedimiento. Los tipos de procedimiento. Bueno, estamos con el procedimiento ordinario disciplinario. Este procedimiento es el que se instaura para todo tipo de faltas. Háblese de faltas de respeto, llegadas tardías, abandono de trabajo, que se pueda incluir ahí en el procedimiento ordinario disciplinario, está ahí. Bueno, vamos con el procedimiento disciplinario de responsabilidad patrimonial. Este procedimiento de responsabilidad patrimonial es por asuntos donde se ve involucrado el patrimonio de la institución, el patrimonio económico. Por ejemplo, es muy usual que se abran procedimientos por vencimiento de medicinas en las farmacias, que se hizo una compra y no estuvo bien y se vencieron. Se perdió la cadena de frío, por ejemplo, en una vacuna o en un tratamiento, entonces ese tratamiento se perdió o esas vacunas se perdieron, entonces se abre un procedimiento de responsabilidad patrimonial. En estos casos, entonces, se tiene que investigar disciplinariamente y patrimonialmente, ¿verdad? O se puede hacer únicamente patrimonial, no necesariamente tienen que ser juntos, pero por lo general se hace siempre disciplinario y patrimonial. Aparte que ya de por sí hay varias resoluciones donde se dice que si no hay falta disciplinaria no puede haber falta patrimonial, ¿verdad?
Entonces, casi siempre van juntos. Eso es diferente, porque fue que ahí en la filmina me equivoqué. Abajo es procedimiento de responsabilidad patrimonial, de daño patrimonial. Ah, no, está bien, sí está bien, es disciplinario y patrimonial. Me faltó el procedimiento de responsabilidad por daño patrimonial, que ese es diferente. O sea, una cosa es responsabilidad patrimonial y otra cosa es daño patrimonial. Daño patrimonial es cuando el investigado o la persona que comete la falta ha dañado algún patrimonio de la institución. Por ejemplo, quebró una computadora, que dañó un equipo. Entonces hay que investigar a ver si eso que se realizó fue con dolo o se hizo sin culpa. Entonces ahí es donde entra a investigarse el daño patrimonial. Esa es la diferencia que existe entre responsabilidad patrimonial y daño patrimonial. Y es una diferencia muy importante porque ahora cuando les explique lo que es el mapa, van a ver por qué es importante, porque en daño patrimonial no puede acudirse al mapa. Luego continuamos con el procedimiento de hostigamiento laboral. Es un procedimiento especial, tiene inclusive un capítulo estipulado en la normativa de relaciones laborales. Y las generalidades de ese proceso es que, bueno, no hay amonestación verbal. Es un procedimiento que de encontrarse culpable la persona, directamente iría a la sanción más baja, que sería la amonestación escrita, y la sanción más alta, que sería el despido. En estos casos de hostigamiento laboral, bueno, hay que cumplir varias etapas, ¿verdad? Eh, Primero que nada, demostrarse efectivamente que se están dando las manifestaciones que dice el artículo 208 de la normativa de relaciones laborales, ¿verdad? Son 17 manifestaciones, no necesariamente para entablar una denuncia por acoso laboral se deben dar las 17 manifestaciones, porque imagínense que a una persona se le estén dando 17 manifestaciones de acoso laboral y prácticamente la están matando. Con solo dos o tres o inclusive una sola manifestación ya se puede estar dando el acoso laboral, siempre y cuando se cumpla con el modo, tiempo y lugar, ¿verdad? Y se dé la secuencia, ¿verdad? Que sea algo repetitivo, no es una cuestión aislada, no son cuestiones aisladas, no es porque un patrón le llamó la atención a un empleado porque llegó tarde un día, ya eso no significa que lo esté acosando, eso es un deber del patronal de decirle a la persona, de usted llegó tarde hoy o usted está incumpliendo, usted no está cumpliendo con su horario de comidas, usted, bueno, tantas cosas que se le puede llamar la atención por parte de un jefe a un empleado que no necesariamente constituyen acoso laboral. Ahora bien, si esa llamada de atención es todos los días y ojalá a gritos y delante de todos los trabajadores en la puerta, le están gritando constantemente el patrono que llegó tarde, ahí sí es acoso laboral, porque para eso existen los métodos para corregir, que es un proceso disciplinario, no es necesario estar diariamente reprochándole al empleado en la puerta que llegó tarde y ojalá humillándolo delante de todos los compañeros de trabajo. Ahí sí se constituye un acoso laboral. Pero si es una situación aislada donde únicamente el jefe le llama la atención a un subalterno por X falta o X cuestión que cometió, eso no es acoso laboral. Se suele decir, es que me está acosando porque me mandó una nota diciéndome que cumpla con X cosas. Eso no es acoso laboral. Esas son situaciones aisladas que no constituyen el acoso laboral. En cuanto al procedimiento de hostigamiento sexual, muy importante el hostigamiento laboral es que no hay investigación preliminar. En el acoso laboral no hay investigación preliminar ni hay conciliación, o sea, no se puede conciliar. Bueno, en general en el proceso disciplinario no hay conciliación, pero más aún en el hostigamiento laboral no se puede conciliar ni en el hostigamiento sexual. Últimamente he notado y he estado viendo que los órganos directores, especialmente cuando se trata de que manden un caso de hostigamiento laboral a CIPA, he estado notando que CIPA desestima algunos procesos donde dice que no se cumple con los requisitos, entonces no lo tramitan el proceso, lo mandan a archivar. Bueno, no está muy bien desde el punto de vista normativo, porque la normativa es clara de que el procedimiento no es sujeto de investigación preliminar. Una vez que se hay una denuncia por hostigamiento laboral, debe necesariamente
procederse de oficio inmediatamente con el proceso sin ulterior investigación preliminar. Pero bueno, me parece que no lo están haciendo bien al mandar a archivar un proceso que se denuncia, pero a la vez también es algo también necesario, porque a veces abren procesos que no tienen ningún sentido, como le digo, por cuestiones que no son acoso laboral. Entonces las dos cosas están en parte bien y en parte mal. La parte mal es que están yéndose en contra de la normativa, porque están haciendo un tipo de investigación preliminar, y la parte buena es que ya se está llegando al punto de que se investiga un poco antes de instaurar un proceso de acoso laboral, que muchas veces son cansados, largos, aburridos, para al final terminar diciendo que no. Como por ejemplo, yo llevé un caso con un área de salud allá de Punta Arenas, que el proceso lo tengo desde 1900, desde 2018 y hasta este año se emitió la resolución final donde se dice que no hubo acoso laboral, después de no sé cuántas audiencias, no sé cuántos viajes a Punta Arenas, no sé cuántos viajes a Orotina y por todos esos lados, para al final terminar diciendo que no hay acoso laboral, donde podía haberse determinado de otra manera, ¿verdad? Haber hecho una investigación. Entonces, como les digo, está bien y está mal. Mal porque no está en la normativa que se deba hacer una investigación preliminar. Y bien porque por lo menos está llegando a esa concientización de que de abrir un proceso por abrirlo tampoco. En cuanto al procedimiento de hostigamiento sexual, es un procedimiento también especial en la normativa de relaciones laborales. Es muy importante, en eso también no hay amonestación verbal. O sea, cuando hay una situación de hostigamiento sexual, se valora, se valora el aspecto en la gravedad. O sea, a ver qué fue lo que la persona consideró que era acoso sexual. ¿En qué se valora tal vez la gravedad? Bueno, no es igual que una mujer o un hombre, porque se puede dar en ambos sexos, se sienta mal porque un compañero o un jefe o quien sea le dio un piropo que no le gustó, le dijo guapa, le dijo guapo, o le dijo qué linda que andás, o qué lindo que andás. No es igual eso a que la persona denuncie que esa persona le insinuó una palabra ya con contenido sexual, ¿verdad? Entonces ahí se va valorando para ver la amonestación. Entonces puede ser que por un piropo, porque le dijo, eso puede ser que lo amonesten con una amonestación escrita. Puede ser que ya por una cuestión de unas palabras ahí con contenido sexual, ya le pongan tal vez una suspensión. Ahora, si ya va a un proceso donde ya implica un montón de mensajes sexuales, como ha solido suceder, ya eso ya sí es un despido, ¿verdad? Entonces ahí se va valorando, ¿verdad? Porque también hay que tener una línea divisoria entre lo que es un acoso sexual y un abuso deshonesto, porque si ya estamos hablando de que un jefe o un subalterno o cualquier persona ya se fue contra la humanidad de una mujer o se fue contra la humanidad de un hombre y lo toqueteó, o un compañero le tocó las piernas a una compañera, o caso contrario, le tocó otras partes, ya eso no es acoso sexual, ya eso es un abuso, porque ya está ahí, ya está trascendiendo. O sea, una cosa, el acoso son manifestaciones, llamadas telefónicas, palabras que la persona no está de acuerdo que se le digan, porque tal vez la compañera o el compañero no quiere que le diga que está guapo o que está guapa, le molesta, depende de por qué le moleste, ¿verdad? Pero ya cuando ya implica que la persona se vaya a tocar a la persona o ya esas cosas, ya eso ya es otra cosa, ya eso es un abuso, ¿verdad? Muy importante en el procedimiento de acoso sexual es que aquí no hay necesidad, no es necesario que exista una recurrencia. O sea, no es necesario que se dé de forma repetitiva. Puede ser que con solo una manifestación la persona se sienta agraviada y pueda acudir a la denuncia por hostigamiento sexual. O sea, por solo el hecho de que un compañero de trabajo o un jefe le haya dicho una palabra o una cosa en que la persona no esté de acuerdo, no le guste, se sienta mal, o le haya ofrecido que mire, ¿qué te digo? Salgamos a comer, salgamos a cenar, y a cambio de eso yo le subo el puesto, a cambio de eso yo le doy algún privilegio en el trabajo, a cambio de eso yo le doy unas horas para que salga antes de la hora para que vaya a la universidad, ya a cambio de llevarla a cenar, ya eso es una manifestación de acoso sexual, y ya eso puede implicar un proceso. O sea, no es necesario
que eso se dé 3, 4, 5 veces. Con solo una vez ya es suficiente para que la persona interponga su denuncia, ¿verdad? El proceso es el mismo, el proceso, la parte procesal es la misma, órgano director, la única diferencia es, como les dije, que necesariamente debe ser por CIPA y colegiado, pero el proceso es lo mismo, o sea, la audiencia es la misma, todo es lo mismo. Muy importante es la prescripción, la prescripción. En casos de acoso sexual, hay 2 años para plantear la denuncia a partir de la última manifestación. O sea, si hoy se dio la manifestación que a la persona le molestó, tiene el derecho de plantear su denuncia hasta el 18 de noviembre del 2023. O sea, hay que tomar en cuenta eso y tener mucho cuidado porque no es tan fácil que prescriba o caduque el derecho de accionar. Eso está en el 176 de la normativa de relaciones laborales sobre el acoso laboral. Después hay un proceso que se llama proceso sumario. Ese proceso sumario no está establecido en la normativa de relaciones laborales. Ese proceso solo está en la Ley General de la Administración Pública y es por asuntos de faltas de mera constatación, sobre todo sobre llegadas tardías, sobre ausencias injustificadas y se suele hacer también por ciertos casos de abandono de trabajo, donde la persona abandonó trabajo, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado porque ya hay jurisprudencias de la Sala Constitucional y de la Procuraduría que dicen que si esa falta que cometida en caso del abandono de trabajo, hay que establecer ahí varias porque implica ya que lo puedan despedir. O sea, ahí hay cuando ya se ha dado ese abandono por varias ocasiones, puede incurrir un despido para el trabajador y en esos casos no se puede hacer un proceso sumario. Hay que hacer el proceso normal, ordinario, con todas sus etapas. La diferencia del proceso sumario del ordinario es que en estos casos no hay audiencia no hay audiencia oral y pública, oral y privada, perdón. Es una audiencia, nada más se le hace el traslado de cargos o se le hace una situación ahí, se le dice al trabajador por qué se le está acusando, por qué se le está investigando. El trabajador hace un descargo, aporta sus pruebas, las pruebas las analiza el órgano decisor y inmediatamente emite un acto y ya ese acto sí tiene todos los recursos, recurso revocatorio, recurso de apelación y todo lo demás, pero no hay audiencias de nada, o sea, simplemente es una cuestión rápida, es muy rápido. Pero como les digo, el proceso sumario no en todos los casos se puede aplicar para que tengan presente eso, ¿verdad? Depende de lo que de lo que se les esté investigando. Si es un proceso que implica despido, no se puede hacer un proceso sumario y analizar también que sea una cuestión de mera constatación. Ahora, aún tratándose de abandono de trabajo y de llegadas, de ausencias injustificadas, estuve investigando por un caso que se me presentó que si media una incapacidad, o sea, si la persona tiene una incapacidad y sea por lo que sea, la incapacidad no llegó donde el jefe o por la situación que sea, en esos casos, si hay una incapacidad, también se debe hacer el debido proceso ordinario, no se puede hacer por el proceso sumario. Y por ahí, que tengo que investigar más por el caso que tengo pendiente, como que estuve viendo, pero no lo tengo muy claro, que como que el proceso sumario no se puede aplicar cuando las instituciones ya tienen establecido un procedimiento disciplinario. En el caso de la caja ya lo está, porque está en la normativa de relaciones laborales, pero tengo que investigar un poquito más sobre eso porque no lo encontré en un manual de la Procuraduría General de la República, pero no he ahondado sobre el tema. Pero como que lo que entendí es eso, que si la institución tiene ya o establecido un proceso, no se puede aplicar un proceso sumario. Vamos a entrar a lo que son los principios del procedimiento administrativo. Necesariamente esos principios se deben cumplir, o sea, son principios que se deben cumplir y que no se cumplen, porque por lo general, con las disculpas del caso, en la Caja Costarricense de Seguro Social, en todos los procedimientos,
casi siempre se violentan los principios del debido proceso, nunca los acatan, nunca hacen como se tiene que hacer el proceso, y de ahí que todos los procesos, al final, cuando no se caen en Junta Nacional, se caen en el contencioso, ¿verdad? Casi la mayor parte de los procesos se les caen en el contencioso, sea por el fondo, sea por la forma, pero casi siempre se van abajo, porque cuando ellos dicen no, cuando uno les dice en las audiencias, se está violentando el principio del debido proceso, se está violentando el principio de intimación, se está violentando el principio de imputación. Entonces, ellos dicen en la audiencia, o le dicen a uno, o le contesta por escrito, no, el proceso está bien y punto, y ya. Ellos está bien y se acabó, y sí, continúan con el proceso. Pero eso no piensan, eso no lo va a pensar el juez, porque el juez ya es una persona totalmente imparcial, y el juez sí decide si está bien o está mal. Y pasa continuamente en los procesos. No sé si alguno de los que en este momento están en la capacitación habrá tenido la oportunidad de llevar un caso conmigo, donde hemos tenido que terminar en el contencioso, y por lo general, en el tribunal contencioso, casi siempre los procesos el juez los devuelve porque están mal tramitados. Entonces tenemos el principio del debido proceso, que es el debido proceso es el principio principal, custodiado a nivel constitucional, 39 y 41 de la Constitución, aunque ahora últimamente he tenido la experiencia de cuando se violenta el debido proceso, ya la Sala Constitucional no está viendo eso. Entonces, me parece como que es no sé, nunca, no me parece que la Sala se esté quitando, como dicen, el tiro de ver asuntos de debido proceso, porque para eso es una cuestión constitucional, o sea, está en la Constitución, ellos tienen la obligación de revisar cuando se está violentando el debido proceso, pero cuando uno presenta un recurso de amparo por violación al debido proceso, inmediatamente ellos le dicen, eso es un asunto que ahora lo tiene que ventilar la legislación laboral, porque para eso se creó la reforma procesal laboral. Entonces, últimamente ya yo no volví a mandar ni un solo recurso de amparo cuando se violenta el debido proceso, sino que de una vez lo presento en el juzgado laboral por fueros especiales o por violación al artículo 404 de la ley procesal laboral. Entonces, ¿por qué la sala ya se está inhibiendo de conocer asuntos que tengan que ver con violación al debido proceso? La intimación es un principio muy importante, porque es poner en conocimiento al funcionario de la acusación formal, decirle, se le está acusando porque usted le faltó el respeto a su jefatura, por ejemplo. La imputación ya es una cosa diferente, o sea, la intimación es nada más decirle a la persona de qué se le acusa. Se le acusa de que usted le faltó el respeto a su jefatura. La imputación es una acusación formal, ya hay que decirle individualizada, a tal día, a tal hora, usted cometió la falta, usted le dijo esto y esto a su jefatura, usted describir con detalle todo lo que sucedió de manera clara de todos los hechos que se imputan. Si esa imputación está mal o no se le está diciendo claramente por qué se le está acusando, ahí hay una violación, y ese proceso puede verse anulado de forma absoluta o relativa, pero cabe la anulación cuando no hay una acusación formal. O sea, no basta con decirle a la persona se le está investigando por una falta de respeto, si no se le explica cuándo sucedió, en qué momento sucedió, qué fue lo que usted le dijo a su jefatura, por qué pasó, todo, o sea, la imputación, imputar a la persona de que es. Hace unos días estuve en una audiencia donde sencillamente llegamos, eh, pasó, no se le hizo lectura de imputación de hechos a los investigados, y bueno, se suspendió audiencia porque se presentó una solicitud del mapa, y ya el órgano director empezó a guardar sus cosas. Entonces yo le dije, no, aquí usted no, esta audiencia no ha terminado, le digo, esta audiencia yo la voy a declarar nula, porque ustedes en ningún momento le leyeron a la parte investigada, en ningún momento le leyeron la imputación de hechos y conductas, no le están diciendo por qué los tienen aquí, por qué los están investigando. Y entonces, bueno, lógicamente tuvieron que declarar nula la audiencia y volver a hacer una nueva audiencia, porque es una parte muy importante, la imputación de hechos y conductas. Después la informalidad. Es un proceso que no es tan formal, o sea, no es una cuestión así como que guarda la formalidad de un proceso judicial donde hay un juez, y aunque el órgano director tiene potestad de juez, ¿verdad?
No es un proceso así como tan formal como sería un proceso judicial, pero sí tiene su formalidad. Yo siempre he dicho que si hay un debido proceso y se debe cumplir con un debido proceso, debe haber una formalidad, aunque se diga que el proceso disciplinario es informal. Y es de naturaleza informal, lo que presupone indubio pro actione, que es en caso de que la administración debe interpretar siempre en forma favorable al administrado. O sea, nunca debe ir desfavorable si hay alguna duda. O sea, si hay alguna duda en lo que se investiga, en el caso que se investiga, hay alguna duda sobre la culpabilidad de la persona, siempre debe ir en forma favorable al administrado, cosa que nunca casi se da. Hayan dudas o no hayan dudas, no esté claro si la persona cometió la falta, con la mínima probabilidad de que diga un testigo, ya está. Se dan por probados los hechos y va el informe de conclusiones diciendo que se dieron por probados y va la sanción, ¿verdad? Pero eso es importante saberlo, que siempre se debe actuar en forma favorable al administrado. Pues la motivación, eso es un derecho a ser notificado. Ahí están los artículos de la Ley General de la Administración Pública, donde lo estipula, ¿verdad? Todo acto que se lleva a cabo en un debido proceso, desde el principio, todo se debe comunicar, todo se debe comunicar. Se debe notificar la resolución de un acta, se debe notificar la resolución de una prueba que llegó, porque si llegado el momento, la persona resulta sancionada o resulta este, agraviada por el proceso y él revisa el expediente y se percata que, por ejemplo, hay una prueba que no le notificaron o una resolución que no le notificaron, eso es gravísimo. O sea, eso puede implicar nuevamente anular el proceso y volverlo a hacer con las consecuencias que pueden haber, ¿verdad? Porque si es un proceso disciplinario, ya posiblemente ya está prescrito el mes para volverlo a abrir, ¿verdad? Porque hay un mes para abrir el proceso. Si es patrimonial, pues hay una de 4 años, ¿verdad? Cuando se trata de daños del patrimonio y de personas que manejan fondos públicos, hay 4 años para abrir el proceso, entonces ya tal vez ahí nos pueda alcanzar todavía, aunque se anule el proceso ya en una etapa avanzada, pero cuando se trata de procesos disciplinarios normales, este, esa es la complicación, que si lo vuelven a hacer, es muy posible que ya esté prescrita la acción. Motivación. Todo acto debe estar motivado. O sea, no se puede poner en un proceso, por ejemplo, se suspende la audiencia de tal día. No, ¿por qué se suspende? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién lo pidió? Porque es motivar y justificar por qué se están dando los actos. ¿Por qué se inhibe de conocer el proceso, el órgano director fulano de tal? Bueno, pero nada más, ¿por qué se inhibió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tenía alguna relación con alguno de los investigados? ¿Tenía alguna relación con alguno de los testigos? Porque hay que motivarlo y justificarlo, porque eso puede implicar que se anule todo lo de atrás. O sea, a medio proceso, un órgano director dice, me inhibo de seguir conociendo del proceso, pero nada más dice eso, pero motive y justifique por qué. Porque muy posiblemente esa motivación o esa inhibición afecte alguna resolución que ya se dio y que afecte al investigado, y entonces eso requeriría que se implanten los recursos necesarios para anular esas resoluciones anteriores o esos actos que ya se cometieron, ¿verdad? Con presencia de esa persona. Entonces, por eso siempre debe haber una motivación de todo. De hecho, el acto administrativo debe ser por escrito y debidamente justificado y motivado. Todo el acto administrativo debe ser por escrito. Por eso el acto administrativo, por eso en el derecho administrativo no aplica la costumbre. En el derecho administrativo no se puede aplicar la costumbre. No es fuente del derecho administrativo la costumbre, porque el derecho administrativo es netamente escrito y motivado y justificado por el principio de legalidad. O sea, por eso no aplica la costumbre. Entonces, es muy importante la motivación y la justificación. La celeridad tiende a evitar que los procesos sean lentos, costosos y complejos. Pero eso nunca se da. O sea, los procesos administrativos disciplinarios son los procesos más largos que yo he conocido. O sea, yo no he visto una cosa más terrible que un proceso disciplinario dure 3 años, que un proceso disciplinario dure 4 años, que para realizar una audiencia se lleven 1 año y llega uno a la audiencia y la suspenden
Y para recibir un testigo, si usted, cuando los que han tenido la oportunidad de asistir a un, bueno, aquí hay un doctor presencial que me está diciendo que él conoce del asunto. Los que han tenido la oportunidad de estar en un proceso de eso saben que es una cuestión terrible donde, bueno, ahora por lo menos, ahora los están haciendo grabados en el CIPA y los están haciendo grabados en algunas órganos directores, pero cuando lo hacían digitado en la computadora, eso era algo de nunca acabar, ¿verdad? Audiencias que empezaban a las 9 de la mañana y a veces eran las 10 de la noche y no habían terminado. Si alguno ha tenido la experiencia de estar en un proceso judicial o ir al contencioso o ir a un juicio laboral, ustedes ven la celeridad de un juicio laboral, o sea, si bien es cierto, a veces duran mucho para convocar a la audiencia es cuestión de una hora, ya, y terminó el juicio y el juez resuelve. En el proceso disciplinario no hay nada de celeridad, es una cosa increíblemente lenta, es muy lento, por eso la necesidad de que ojalá siempre los procesos se abran porque tienen que abrirse, que se instauren porque tengan que instaurarse, y no por gusto, porque es una pérdida de tiempo y de fondos del Estado, fondos de la institución y fondos no solo de la institución, fondos de las personas, fondos de, del mismo acá sindicato. O sea, ¿cuántas veces he tenido yo que ir tal vez hasta Guanacaste, 2, 3 veces, y llego allá y al otro día me dicen que la audiencia se suspendió, después de que he tenido que pagar hotel, pagar transporte, pagar todo para ir, y eso nos pasa a cada rato, o sea, cada rato tenemos que ir a lugares donde llegamos y al otro día nos dicen la audiencia está suspendida por esto y eso. Entonces, la celeridad no es un principio que se debe dar en el procedimiento disciplinario, pero que en el caso, por lo menos en el caso de la caja, no veo que se presente. Continúe, Mónica. Uno muy importante, la búsqueda de la verdad real de los hechos. O sea, siempre el órgano director debe buscar como primer orden la búsqueda de que efectivamente se dieron los hechos como fueron denunciados o no se dieron como fueron denunciados. No hay que generalizar, hay muchos órganos directores que son muy, muy serios, muy imparciales y todo, pero también hay órganos directores que son demasiado parcializados y se van mucho a favorecer al órgano decisor o al director, o porque les dice, les da la orden de ustedes tienen que investigar y prácticamente encuentren la culpabilidad del investigado, sea como sea, o sea, no hay otra salida, ¿verdad? Pero siempre es la búsqueda de la verdad real de los hechos, o sea, buscar que efectivamente los hechos se dieron como se denunciaron y no como la persona pretende que se den, ¿verdad? En cuanto a la defensa del derecho y la defensa técnica, eso es que todo investigado tiene derecho a presentar su defensa técnica, presentar su abogado, presentar sus recursos, presentar sus incidentes de nulidad, presentar sus excepciones de prescripción, de falta de derecho, todos las partes técnicas del proceso es un principio muy importante. Y acceso al expediente, ese es uno también de los principios súper importantes. Desde el inicio, desde que se inicia el proceso disciplinario, el investigado tiene el derecho de revisar el expediente, de revisar que el expediente esté completo, de que si le dijeron que el expediente está en la dirección médica, por ejemplo, en custodia de la dirección médica, debe estar ahí el expediente y en el horario que se lo dicen. O sea, no puede ser que un investigado llegue, y pasa mucho, que llegue a la dirección médica, que en el traslado de cargo se le indique que el expediente está en la dirección médica, que llegue a la dirección médica y le digan, no, el expediente no está aquí, está en la dirección administrativa. En el traslado de cargo le están diciendo, está en la dirección médica, porque a la hora de llegada le dicen que está en otro lado, en custodia de otra persona. Eso es una violación al debido proceso, primero porque el expediente le están negando el acceso, o sea, se le está negando el acceso en el sentido de que no está en el lugar donde se le dijo que estaba en el traslado de cargos. Y segundo, que se está violentando el principio de confidencialidad, porque aquí les estoy indicando así como los principios más fundamentales, pero hay muchos más principios, o sea, hay una cantidad enorme de principios. Y el hecho de que el expediente esté en otra parte, que no es que no corresponde ni al órgano decisor, ni al órgano director, eso violenta el principio de confidencialidad, o sea, eso
No puede ser, o sea, no puede ser que esté en custodia del administrador si el administrador no es parte del proceso. Entonces, todas esas cosas, vieras que son detalles tan pequeños, pero tan fundamentales en el procedimiento disciplinario, que a veces la gente no lo sabe, o sea, no saben ciertas cosas que pueden llevar a la nulidad de un proceso. Y se cometen demasiados errores que llevan a una sanción, que llevan a un montón de cosas a un trabajador que lo perjudican, que al final de cuentas, cuando van al contencioso, terminan eh, pagándole daños y perjuicios y daño moral objetivo, daño moral subjetivo a las personas y, bueno, innecesariamente. Después de esos principios, hay muchos más, pero como le digo, yo nada más les estoy citando los más, los más importantes. Pero está el principio de oficiosidad, razonables, juridicidad, escrituridad, o sea que todo debe ser por escrito. Igualdad procesal de las partes, significa que no puede ser que una de las partes tenga más derechos que otra. Valoración razonable de la prueba, toda la prueba a veces es valorada razonablemente. Se da mucho que uno va y ve un informe de conclusiones de un órgano director donde claramente se ve que la prueba de una parte ni la toman en cuenta y toman totalmente en cuenta la prueba de la otra parte. Porque si bien es cierto, tal vez es una prueba que no es relevante, por lo menos debe ser mencionada. Y se toma en cuenta por esto y esto, o no se toma en cuenta, pero eso es una parte importante que es congruencia. Son 25 principios muy importantes en el debido proceso. Bueno, estamos con la investigación preliminar, que ya la licenciada Ramos les explicó ampliamente lo que es la investigación preliminar. Eso es opcional, es cuando se da a individualizar al posible investigado o no se tenga seguridad de la falta cometida. Ya la licenciada Ramos les explicó. Conformación del órgano director. El órgano director debe ser conformado por el órgano decisor, en este caso la jefatura inmediata o el director médico. Si se trata de un proceso que lo envían a CIPA o al el Centro para la Atención del Procedimiento Disciplinario de la Caja, entonces el que conforma el órgano, la jefatura o el director le solicita a la jefatura de CIPA que conforme un órgano director. Entonces, en esos casos es el director de CIPA o la jefatura de CIPA la que conforma el órgano director para que haga la investigación. Traslado de cargos, 121 de la normativa de relaciones laborales. Ese traslado de cargos debe cumplir con cada una de las cuestiones que explica ese artículo 121. Debe ser, bueno, por escrito, debe tener la imputación, debe tener el número de expediente, debe tener el nombre del órgano director, quién es el coordinador, quién es la otra parte, si es colegiado, debe tener los derechos que tiene el investigado. La parte fundamental es muy fundamental en la parte legal, fundamental en qué se fundamenta el proceso. Y muy importante que venga firmado, porque hay muchos procesos disciplinarios que me han llegado, el traslado de cargos, y cuando me percato no está la firma de la persona que suscribió el traslado de cargos. Ese traslado de cargos está totalmente nulo, porque no hay firma responsable, no hay quien diga yo fui el que firmé el proceso. O sea, puede estar el nombre, pero no está la firma responsable. Entonces, esas son las etapas principales del traslado de cargos. El traslado de cargos se le hace a la persona tiene derecho a apelar ese traslado de cargos, a presentar los recursos ordinarios de revocatoria y apelación, para lo cual tiene 5 días. Eso se estipula tanto en la normativa de relaciones laborales como en la Ley General de la Administración Pública. Tiene 5 días para presentar los recursos de revocatoria y las excepciones previas, que puede ser prescripción, pago, falta de derecho, legitimación, bueno, todas esas, ¿verdad? Cuando hablamos de recursos en el traslado de cargos, recursos ordinarios como revocatoria y apelación, la gente
la gente los investigados suelen decir, es que ponga ahí que la falta no se cometió por esto y esto y esto, que o sea, dar una explicación en la apelación y en la revocatoria de por qué no se cometió la falta. Y esa no es la esencia del recurso de revocatoria. El recurso de revocatoria lo que busca es anular el traslado de cargos por aspectos formales del traslado de cargos, o sea, que está prescrito, que no se hizo una imputación correcta, que no se le dio el derecho que no se le indica que tiene derecho a revisar el expediente, bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Son cuestiones de forma del traslado de cargos, no necesaria, no es lo del contradictorio, porque lo que se trata ya de demostrar la culpabilidad o la inocencia del investigado, eso se lleva a cabo en el contradictorio. Del recurso de revocatoria y apelación, uno siempre pone rechazo los cargos que se me imputan porque son incorrectos o porque no, las cosas no se dieron como se están indicando en el traslado de cargos, cuestión que demostraré en el contradictorio. Porque lo que uno hace cuando pone ahí, empieza a explicar ya el fondo del asunto o la parte de la culpabilidad e inocencia, que el órgano director le va a decir, esta no es la etapa para discutir eso, o sea, para eso va a haber un contradictorio. En esa etapa no se discute eso, es únicamente cuestiones de forma del traslado de cargos. Bueno, ahí seguimos con lo de la notificación. Hay un mes para notificar. Esto estaba creo que el 146 de la normativa de relaciones laborales. Y si no me equivoco, el 603 pasó al 614 del Código de Trabajo. Eso significa que una vez cometida la falta, el patrono tiene un mes o el jefe tiene un mes para iniciar una investigación preliminar, para abrir un debido proceso y para hacer traslado de cargo. Pasado ese mes, no se puede, ya está prescrito y necesariamente lo deben archivar. Es muy común que cuando uno pone una prescripción casi siempre dicen que no está prescrito por esto, por el otro, y inventan algunos dicen que se hizo investigación preliminar, pero si la investigación preliminar, como les dije anteriormente, debe constar en el expediente, no está, o no está el informe de la investigación preliminar, cosas así, inclusive me ha pasado casos donde dicen que no es que ponen en el formulario de CIPA que se hizo investigación preliminar y ponen una X que no, y después cuando uno les pone la prescripción dicen que sí se hizo investigación preliminar, así que pusieron que no se hizo. Entonces, ese mes es muy importante analizar siempre cuando le hacen un traslado de cargo que se cumpla con ese mes, ¿verdad? Que no exista esa prescripción. Igualmente, como les indiqué hace un rato, cuando se trata de eso, uno lo lleva a un contencioso y casi siempre el juez sí inmediatamente verifica, y si el juez verifica que el proceso se abrió prescrito, ni siquiera entra a conocer el fondo, simplemente dice no voy a conocer el fondo porque el proceso se abrió de manera prescrita y así se debe archivar. Las medidas cautelares, bueno, las medidas cautelares es una etapa del procedimiento administrativo. No estuve en toda vi que hablaron algo de medidas cautelares con la licenciada Ramos, pero no sé si ella ahondó en el tema. Pero bueno, las medidas cautelares son para evitar, por ejemplo, se suelen utilizar mucho, donde se suele utilizar mucho la medida cautelar es en procesos de hostigamiento sexual y procesos de hostigamiento laboral, para evitar más roces, para evitar que exista este, comunicación entre los testigos y el investigado y la denunciante, porque por lo general esos casos de hostigamiento laboral y sexual se dan casi siempre en un mismo departamento. Entonces se suele, casi siempre lo que se suele hacer es apartar a la persona del lugar, o sea, mandarlo a otro lugar con goce de salario, con un nombramiento a otra área de salud o a otro lugar, o mandarlo para la casa con un permiso, con goce salarial por 4 meses, con el fin único de evitar, o sea, no es una sanción. Tenemos que tener conciencia que la medida cautelar no es una sanción, ni se está sancionando al trabajador, simplemente se le está evitando, más bien, complicarle la situación, porque si ocurre alguna situación entre él, más que todo cuando se trata de hostigamiento laboral, la persona que denuncia el hostigamiento laboral, no en todos los casos, pero suele provocar situaciones que empeoren. Entonces, al tener a las dos personas en el mismo departamento,
puede empeorar, a la persona denunciada le puede empeorar la situación. O sea, puede ser que en vez de mejorar, le puede empeorar porque puede que la persona que denunció le provoque alguna situación para que se vea a la persona más perjudicada en el proceso. Entonces, esa es la intención. O sea, la intención es evitar ese roce, evitar ese contacto entre los testigos, entre el denunciado y entre la persona denunciada. También existe la posibilidad de la medida cautelar que implica que no se comunique, o sea, se le dice nada más, usted no se comunique con la denunciante, no se comunique con los testigos, no se comunique, pero bueno, esa es una medida muy delgada, porque de ahí, yo estoy en un lugar de trabajo y en cualquier momento yo voy a tener algún tipo de contacto con esas personas. Entonces, las medidas cautelares, si bien es cierto, a veces la persona se siente un poco mal porque se las imponen, también hay que tener conciencia de que muchas veces son más bien para favorecer a la persona, para evitarle daños mayores. En cuanto a las medidas cautelares, tienen recursos. Usted le pone una medida cautelar, usted puede recurrirla y decir que por qué se le puso y todo lo demás. Usted inclusive puede solicitar que se le aclare, que se le adicione y cosas así. Por lo general, cuando declaran una medida cautelar con lugar, casi nunca la traen para abajo. Casi siempre casi siempre le dan seguimiento a la medida cautelar. Bueno, y los recursos del procedimiento son, bueno, el revocatoria y apelación. El recurso de revocatoria lo va a conocer la persona que editó o que suscribió el traslado de cargos, ¿verdad? Es la persona que conoce el recurso de revocatoria. Digamos, si el jefe del departamento de microbiología emitió el traslado de cargos, entonces es el jefe de microbiología el que va a resolver la revocatoria. Él es el que va a decidir si mantiene el traslado de cargos tal y como se hizo, si lo modifica o si lo manda a archivar porque no cumple o está prescrito o cualquiera de las situaciones. Si él resuelve que lo mantiene y que todo lo demás tiene necesariamente que elevar el recurso de apelación, perdón, en subsidio a la persona indicada, o sea, al órgano decisor. Tiene que elevarlo al órgano decisor para que al órgano superior, para que lo resuelva. En caso, digamos, de que decisor sea la jefatura de laboratorio, entonces tiene que elevarlo al director del hospital, digamos. Si el director del hospital es el órgano decisor, lo debe elevar al director regional y así, así sucesivamente hasta puede llegar gerencia médica, inclusive puede llegar hasta la junta directiva, dado el caso, ¿verdad? Las excepciones pruebas y pruebas son cosa juzgada, que es, digamos, por ejemplo, que usted lo estén investigando por algo que ya se juzgó, algo que ya había sido investigado y inclusive puede ser archivado. La prescripción, que ya yo la expliqué, la falta de competencia, puede ser que la persona que está abriendo el proceso no sea no esté competente para abrirlo porque sea un coordinador, por ejemplo, el que abre un proceso disciplinario. Un coordinador no puede abrir un proceso disciplinario a no ser que tenga un acto debidamente escrito por medio del director o de la jefatura que le endose, pero por escrito, mediante un acto que abra el procedimiento. Si no existe eso, no puede abrirlo. O sea, una coordinación no puede abrir un proceso disciplinario, ni puede mandar a instaurar un órgano director, ni puede hacer nada de esas cosas. Tiene necesariamente que ser el jefe, el director o un endoso por parte de ellos para hacerlo. Ahí hay otras como por ejemplo litis consorcio, que es cuando, digamos, están investigando digamos, en un departamento, vamos a poner un ejemplo, en un departamento se investiga a una persona porque hubo un mal manejo y se descompuso, o se descompusieron un montón de exámenes, o se perdieron un montón de exámenes, cosas así. Entonces están investigando a una persona, pero resulta que en medio del proceso y nos percatamos que no solo esa persona tuvo que ver, sino que hubo otras personas que tuvieron que ver en eso, que también. Entonces uno le indica al órgano director, voy a plantear una excepción de litis consorcio, sea pasiva o activa, para que se traiga el proceso a esas personas que también deben ser investigadas. ¿Ok? Entonces, esa parte es importante porque muchas veces se van sobre una sola persona cuando existen otras personas que tienen que ser investigadas. La falta de derecho cuando no existe ningún fundamento ahí, que uno vea que no hay fundamentos de derecho ni existe nada para investigar y aún así lo están investigando. Y la falta de legitimación es muy parecida a la falta de competencia.
que no hay legitimación por parte del órgano o por parte de la persona que está solicitando que se instaure el proceso disciplinario. Etapas del procedimiento. Bueno, ahí vamos con las etapas. La citación, hay que citar al investigado. Al investigado es muy importante que tengan conciencia que el investigado debe ser citado con 15 días de anticipación a la audiencia. O sea, no puede ser que lo citen con 5 o 8, no tiene que ser 15 días. Así lo estipula tanto la normativa de relaciones laborales como el artículo, creo que es el 311, algo así de la Ley General de la Administración Pública. Tiene que ser citado con 15 días. Si la persona no está citada con 15 días de anticipación, se debe solicitar la suspensión de la audiencia y que se cite nuevamente, ¿verdad? Esos 15 días implica que es mientras no se haya dado la audiencia, inclusive si la audiencia, si hoy convocan una audiencia para oral y privada y por cualquier situación se suspendió, tienen que volver a la hora de la citación, tienen que volver a dar los 15 días porque es mientras no se lleve a cabo la audiencia, ¿verdad? Ya una vez que la audiencia se lleve a cabo, si ya se dio la audiencia y en la primera etapa, digamos, se suspendió por a cualquier recurso, cualquier incidente que presentara alguna de las partes, ya ahí sí pueden citar ya con cualquier tiempo. Por lo general no puede ser menos de 3 días, pero bueno, ya en esos casos sí ya no, ya una vez que ya la audiencia se inició, ya ahí sí ya no aplica lo de los 15 días. Los testigos sí se pueden citar con 3 días de anticipación. El desarrollo de la audiencia es, bueno, es una audiencia totalmente normal, es una audiencia donde primeramente se hace pasar a la parte investigada, ¿verdad? Se sienta ahí al frente en una sala, en CIPA hay unas salas especiales, en las áreas de salud a veces las acondicionan ahí o las improvisan. En una audiencia, en una charla que yo di, inclusive hice un mini proceso disciplinario, recuerdo que creo que fue en Limón, donde hice un mini proceso disciplinario donde puse algunos como ejemplo. Entonces hicimos una audiencia y todo, pero bueno, aquí no podemos. Entonces se hace pasar a la parte investigada y primeramente a la parte investigada se le debe decir sus derechos, se le debe hacer la imputación de los hechos y conductas. Es importantísimo, no se puede seguir en una audiencia donde a la persona no se le está diciendo de qué se le investiga. O sea, no decirle eso es prácticamente violentarle todo el debido proceso porque lo están sentando ahí, tal vez la persona ni siquiera, tal vez ni siquiera se tomó tal vez ni siquiera se tomó la molestia de leer el traslado de cargos, tal vez ni siquiera se tomó la molestia de leer el expediente, como ha sucedido a personas que le abren un proceso disciplinario y nunca ni siquiera les interesa. Y el día de la audiencia llegan ahí por llegar y llegan ahí, no saben ni a qué van. Entonces, necesariamente hay que leerles la imputación, de leerles de qué se les está acusando. Una vez que ya se les hace la imputación, se les debe decir, ustedes van a declarar en este momento o no van a declarar, sin que esto signifique culpabilidad o no culpabilidad si la persona no quiere declarar, porque tiene todo su derecho. O sea, la persona está en todo su derecho de declarar o no declarar. Es un derecho a nivel constitucional que nadie está obligado a declarar en su contra ni de ninguna manera. Entonces, la persona se le tiene que decir eso necesariamente. Una vez que se le dice eso, a la persona tiene que decírsele si va a declarar o si lo va a hacer posteriormente, porque puede hacerlo en cualquier etapa del proceso. Al final, inclusive, puede hacer una declaración por escrito, puede declarar de manera escrita. Una vez que ya se le hace todas estas etapas, entonces sigue la comparecencia. Si hay testigos, se hacen pasar los testigos, sea de una parte o sea de la otra. Si es un proceso de acoso laboral, ambas partes van a estar presentes, tanto la denunciante como la investigada, y tal vez ambas partes lleven testigos y sus abogados. Entonces, se hacen pasar los testigos, se interroga a los testigos, primeramente los interroga el órgano director, los debe juramentar, advertirles que están bajo juramento, advertirles que hay una ley penal que castiga el falso testimonio, que castiga el perjurio, todo lo demás, todo eso debe hacerse, y una vez de eso, se les dice que declaren ampliamente sobre lo que conocen. Si el testigo es propuesto por la administración siempre le va a empezar a preguntar. Si no es propuesto por la administración, entonces él empezará a preguntar el que propuso el testigo.